gracias Sergio por la introducción y muchísimas gracias a los estudiantes, sobre todo por haberse acordado de mí en el marco de este congreso que descubro. Y lo descubro con enorme entusiasmo genuino. A mí me parece que si hay algo que efectivamente todavía tenemos que desarrollar en México es la multidisciplina, sin lugar a dudas. Creo que la comunidad científica de manera histórica ha sido mucho más individual que colectiva. Y viendo y descubriendo un poco las áreas que tiene el IPICIT, me queda clarísimo que son un referente en términos de una diversidad disciplinaria que se presta a la multidisciplina. Entonces no creo que haya muchas instituciones del calibre del IPICIT con programas de posgrado tan consolidados que puedan formar jóvenes en los cuales las matemáticas aplicadas, las geociencias aplicadas, las ciencias ambientales, la biología molecular puedan converger problemas para atacarlos de manera conjunta. Entonces, si bien entiendo que este foro es un inicio, como bien lo decía el director, para empezar a intercambiar experiencias, yo los invitaría a que con muchísimo desparpajo y sin ningún temor empezaran a tratar de encontrar problemas conjuntos que merezcan ser atacados desde la multidisciplina, porque mi generación lo ha hecho muy mal. Creo que en México efectivamente no hemos todavía logrado consolidar una comunidad científica que entienda que actualmente es prácticamente imposible competir a nivel internacional si no atacamos los problemas de actualidad, los problemas trascendentes que atañen al planeta desde una perspectiva multidisciplinaria que tienda a la interdisciplinaridad. Y espero que la plática que les voy a dar el día de hoy y que habla de la historia del maíz, de alguna manera a lo mejor les permita ver algunas de estas convergencias tan importantes cuando uno ataca problemas de una trascendencia que nos rebasa. Entonces no quería dejar de mencionar esto después de escuchar las intervenciones inaugurales. Agradecerle a Cristian, que amablemente fue por mí ayer. Aprecio muchísimo que haya ido a Irapuato y de vuelta a buscarme, y que me facilitó mucho la tarea de llegar aquí. Y agradecer a todo el equipo que organizó el congreso, por supuesto. El tema que les vengo a platicar es un tema que hemos venido desarrollando desde hace alrededor de 10 años y que tiene que ver con el maíz, con el origen y la domesticación de esta planta. Y creo que verán que hay aspectos en lo que estamos haciendo que convergen en torno a varias de las áreas disciplinarias que tiene el IPICIT. Antes de entrar en materia, y puesto que es el mes patrio, déjenme compartirles que a veces tengo algunas obsesiones que me hacen hacer encuestas para tomarle un poco el pulso a la realidad nacional. Entonces, una de las encuestas que me gusta hacer es a los despachadores de casetas de cobro. Pues circulo en coche, ayer no tuvimos oportunidad de casetas de cobro, pero en la realidad nacional, en la coyuntura que estamos viviendo ya desde hace algunos años, me parece importante tratar de reconocer todavía de manera genuina ejemplos de la grandeza de nuestro país. Entonces, cuando tengo oportunidad y voy circulando con el auto, con los hijos en particular, para no aburrirlos demasiado, hacemos esta pregunta a la limón a quien esté en la caseta de cobro. Ustedes saben que son unos cuantos segundos en los que intercambiamos el dinero por el ticket, y les pregunto que si me pueden dar un ejemplo de la grandeza de México. Y obviamente, pues la respuesta tiene que ser muy espontánea. A veces se da, a veces no se da, pero cuando se da, llevamos estadísticas. Y les quiero mostrar un poquito cuáles son las tendencias en términos de las respuestas que recibimos. Entonces, lo primero que llama la atención es que Juan Gabriel efectivamente lleva la delantera. Eso es indudable desde hace algunos años. Ha crecido su popularidad y yo creo que sí, si bien nos causa un poco de gracia, pues es indudable que es un ejemplo
de creatividad artística vernacular, regional, que nos llega profundamente actualmente en México. El segundo lugar lo tiene Benito Juárez y el tercero lo tiene la familia Fernández. Los ponemos juntos porque pues finalmente son carne y uña, ¿no? y juntos pues no alcanzan afortunadamente todavía los niveles de Benito Juárez. La segunda cosa que llama la atención es que la mayoría de las respuestas que recibimos son justamente individuos. Es decir, se reconoce fácilmente la grandeza de un individuo, de un personaje histórico o de un cantante vernacular que nos conmueve. Es más difícil reconocer la grandeza colectiva, la grandeza que atañe a un conjunto de seres humanos en busca a lo mejor de creatividad o de innovación en el contexto nacional. Ahora, a mí me parece que esto muestra que nos hemos vuelto un poco monocromáticos, es decir, las respuestas parecen ser muy recurrentes, ¿no? Siempre las mismas, no siempre, pero siempre tendiendo hacia el mismo tipo de personajes. Habría algunos otros que valdría la pena que se mencionaran de vez en cuando y que no recibimos respuestas. Por ejemplo, muchas de las carreteras en las que circulamos son guanajuatenses y nadie menciona a Hermenegildo Bustos, originario de Purísima del Rincón, un pueblo de Guanajuato, ahora se llama Purísima de Bustos, y que fue un pintor, un artista costumbrista, vernacular, regional, cuya calidad en el trazo pues nada tiene que envidiarle a los renacentistas florentinos o flamencos del siglo XV. Retrató a los personajes de su pueblo con una expresión y una calidad artística fuera de serie que sin duda alguna lo convierte en parte de la grandeza del estado de Guanajuato. Otro ejemplo típicamente guanajuatense sería Efraín Huerta en las letras, ¿no? El inventor de los poemínimos que nos conmueven, nos hacen reír, aparecen como ocurrencias poéticas sensacionales, ¿no? Hay algunos que son fantásticos, el de Salvajés, todos los lunes descubro que llegué muy tarde a mi fin de semana, me parece sensacional y de alguna manera retrata bien quiénes somos los mexicanos. No quise dejar de ponerles un ejemplo potosino, con Julián Carrillo, originario de Huahuapulco, San Luis Potosí, nacido el mismo día que yo, lo descubrí hace apenas unos días, inventor del famoso sonido 13, y a quien se angulla fue pues quien desintegró el átomo musical, marcó la pauta y rompió por completo con los cánones de la armónica musical, transformando por completo las gamas y las escalas sonoras de las cuales hace uso la música. Sin duda alguna es un ejemplo individual también de la grandeza de México y en particular de la grandeza de este estado. Y podríamos a lo mejor encontrar ejemplos ahora sí colectivos que son emblemáticos de este país. Uno de ellos sería la diversidad de lenguas que tenemos. Me la mencionó Cristian ayer, entonces no quise dejar de ponerla, porque sin duda alguna es un ejemplo de la grandeza de México. Tenemos más de 68 lenguas que se hablan en esta nación, algunas extraordinariamente complejas, como el chinanteco, que es un lenguaje tonal, que compite fácilmente con el chino, que tiene la complejidad del chino y que hace que la estimulación temprana en niños que hablan chinanteco sea muy particular y extremadamente rica en la manera en que empezamos a comunicar desde muy chiquitos. Entonces, sin duda es un ejemplo de grandeza. Y finalmente, pues el que a mí me atañe, el que a mí me conmueve, pues sería el maíz. Ejemplo vernacular de creatividad colectiva, surgió en estas tierras, vamos a ver, hace 9,000 años. Desde hace cientos de generaciones, el ser humano y el maíz conviven en México en un evento de coevolución que nos define. Esta planta, para nacer, casi esculpida por el ser humano, requirió y exigió que transformáramos la manera en que cultivamos, que creáramos métodos para almacenarlo, para transformarlo antes de comerlo a través de la nixtamalización. Es el eje de una creatividad culinaria de enorme riqueza.
generó una cosmogonía de creencias, ritos, tradiciones muy propias que están a lo largo y ancho del territorio nacional, y me atrevería a decir que es el motor de la organización social, de los mecanismos de pensamiento y de la cultura de los sectores más amplios de la población nacional, sin duda alguna. Ese es el maíz. Por si fuera poco, es el actor principal de la milpa. La milpa como también una creación colectiva de mecanismos de cultivo completamente singular, que se opone a la monocultura del trigo. También una planta civilizatoria contemporánea del maíz, pero que surge en civilizaciones donde se cultiva sola, individual, mientras que el maíz acepta en una cohabitación milpera una cantidad muy importante de especies que nos comemos, no solamente de plantas, sino de hongos y de insectos, que constituyen una diversidad cultural extraordinaria, comestible, y que, diría yo, tiene todavía un poder civilizatorio ante la realidad que estamos viviendo, donde la transformación de los métodos revolucionarios tecnológicos pues promete cambiar por completo la manera en que se organiza el trabajo en el planeta. Entonces probablemente requeriremos regresar a la cultura de la milpa si queremos tener la riqueza alimenticia que requerimos para sobrevivir en los próximos 100 o 150 años. La plática que les voy a dar gira en torno a tratar de entender de dónde proviene el maíz y cómo es que se dio estos eventos de domesticación comparables a los que tenemos para animales domésticos que dan lugar a su creación. Entonces, para poder entrar en materia me veo obligado a distinguir dos conceptos. Es la única diapositiva de definiciones que les voy a mostrar. Durante la plática voy a hablar de origen, y cuando hable de origen me referiré a un evento, es decir, a una circunstancia de generación inicial a carácter evolutivo que dio lugar a su surgimiento a partir de una especie ancestral, y vamos a descubrir que esa especie ancestral es el teocincle, y que por ende tiene una serie de atributos importantes que son, ya sea de orden temporal, podemos decir o pensar cuándo fue que surgió el maíz; de orden geográfico, dónde fue que surgió el maíz; mecanístico, cómo fue que surgió el maíz; y finalmente de causal, de causas, ¿por qué surgió el maíz? Que quizás es la pregunta más complicada de responder. Y por otro lado, hablaré de un proceso que llamamos domesticación, que no es más que la transición genética, de cambios genéticos que sufre su ancestro, por el cual los humanos seleccionan rasgos deseables a partir de mecanismos de reproducción natural. Entonces, la domesticación la pueden entender como los procesos de selección que dirigen los humanos, que identifican características deseables en esta planta y las seleccionan a través de generaciones para su propio beneficio, en este caso un beneficio alimenticio y agrícola. Entonces, para poder hablar de domesticación requerimos dos premisas. Requerimos que ya sean los animales o plantas estén en la vecindad de las comunidades humanas, de otra manera no hay el contacto. Y segundo, que esos animales o esas plantas tengan la capacidad para manifestar o expresar rasgos que son de interés humano, que tampoco es trivial. No cualquier planta o cualquier animal tendrá esta propensidad. Si vemos el proceso de domesticación en las plantas que nos comemos, déjenme darles algunos ejemplos, nos daríamos cuenta que las diferencias que hay entre las plantas silvestres que dieron lugar a las plantas domesticadas y sus variantes domésticas son sutiles, no son diferencias muy espectaculares. Por ejemplo, tomemos al algodón. Este es el algodón silvestre. Pueden ver que tiene la fibra, el pelo del algodón más corto, y que tiene tendencia a ser de color marrón, un poco oxidado. Entonces, el proceso de domesticación a través de la selección humana lo que logró fue que la fibra fuera más larga, y segundo, que fuera más blanca, lo que por supuesto para fines textiles es muy útil. Si pensamos en la papa, nos daríamos cuenta que las papas silvestres son de tamaños muy diversos y de formas diversas. Las papas domesticadas tienen tendencia a ser más grandes y más homogéneas en tamaño.
Y si pensamos en el jitomate o tomate, dependiendo de qué parte de la región estamos hablando del país, nos daríamos cuenta que los tomates o jitomates silvestres son pequeños, están cubiertos por los sépalos, que son estas especies de hojas, y que el tomate domesticado es también mucho más grande y desprovisto de hojas. Si vemos ahora los cereales, los primos hermanos del maíz, que pertenecen a la familia de los cereales, como el trigo y el arroz, nos daríamos cuenta que también morfológicamente el trigo silvestre no es tan diferente al trigo domesticado. La principal diferencia es que el trigo domesticado mantiene sus semillas adheridas a la inflorescencia, es decir, a la planta, y por ende no se desprenden y es mucho más fácil cosecharlas. Yo diría que es el principal rasgo domesticatorio tanto en arroz como en trigo. El caso del maíz es totalmente distinto. Y en cuanto vemos la fotografía que compara a una mazorca de maíz al equivalente en su ancestro, nos damos cuenta que la diferencia nos deja perplejos. Entonces, lo primero que nos llama la atención es la diferencia de tamaño. Aquí estamos hablando en el caso del teocintle, que es la palabra correcta en español. Los anglosajones dicen teocinte, la palabra correcta es teocintle. El teocintle forma un máximo de 12 a 14 semillas que están adheridas completamente al raquis, es decir, a un pequeño filamento que muy fácilmente las puede desprender. El maíz, en cambio, tiene un olote, que todos conocemos, que es una estructura masiva, que requiere de enormes cantidades de energía para formarse en la planta y que puede sostener hasta 800 semillas adheridas completamente al olote. Entonces es el primer cambio fuerte que sufrió el teocintle para convertirse en maíz. Veámoslo ahora en términos más generales, de arquitectura general de la planta. A la izquierda tienen la planta de teocintle, el ancestro directo del maíz, a la derecha la planta de maíz, e inmediatamente nos damos cuenta que el teocintle forma muchas ramificaciones, todas terminadas en una flor masculina, la que genera el polen, y una femenina, que es la que genera las semillas, que por lo general está en alguna posición intermedia del tallo. El maíz, en cambio, perdió gran parte de su capacidad a formar esos tallos secundarios y tiene un porte antropomórfico, ¿no es cierto? Nos recuerda un poco a nuestra constitución humana. Cuando llegó el maíz, que el primero que lo llevó a Europa fue Colón, en uno de sus primeros viajes, y lo vieron crecer, los naturalistas europeos se quedaron perplejos de ver que una planta podía tener un porte humano y tener hojas que como brazos se extienden un poco en una simetría bilateral comparable a la nuestra. Lo llamaban el trigo de Turquía, porque en aquel entonces y durante mucho tiempo se les llamó así en Europa, porque pensaban que provenía todavía de los países del este, sin saber evidentemente que Colón había descubierto un nuevo continente, ¿no? Entonces, este porte antropomórfico quizá también es muy propio nuestro, forma parte de la manera en que los mexicanos también nos relacionamos con esta planta, de alguna manera en forma muy especial. La última diferencia notable que hay entre el teocintle y el maíz, y que es fundamental, es su semilla. La semilla del teocintle está totalmente encapsulada en una capa rígida, completamente incomestible, dura a morir, nos partimos los dientes y tratamos de morderla, muchas veces indigerible siquiera por los animales, que el maíz perdió por completo. Entonces, esta capa desaparece en el maíz, desnuda el grano y permite su consumo humano. Y es un cambio domesticatorio notable, fundamental en el maíz. Ninguna otra gramínea comestible tiene estos atributos tan diferentes entre su ancestro y la planta domesticada. En la plática que les voy a dar, voy a primero mostrarles un poco un panorama general de qué es lo que sabemos de cómo se originó esta planta. Les mostraré cómo utilizamos técnicas modernas para estudiar y tratar de entender dónde, cuándo y cuáles fueron las razones de la aparición del maíz. Y les mostraré datos que generamos bastante recientemente a partir de arqueobotánica, es decir, de la posibilidad de utilizar restos o vestigios que encontramos en cuevas que tienen miles de años y de las cuales afortunadamente con las tecnologías actuales podemos extraer ácidos nucleicos y estudiar su constitución genética.
Entonces, un poquito el programa a los que les propongo. El maíz se originó en México, no cabe la menor duda, y su ancestro directo es el teocintle del Balsas. Entonces, resulta que existen no menos de 8 subespecies de teocintle. Como pueden ver, son muy cercanas filogenéticamente al maíz, son primas hermanas del maíz a pesar de estas diferencias morfológicas que les muestro. Las evidencias que muestran que es originario de México y que el ancestro es el teocintle son de 3 tipos. La primera son botánicas, somos el país que tiene la mayor diversidad de maíz por mucho, reconocemos no menos de 59 razas, todas adaptadas a regiones distintas, algunas costeras, otras del altiplano, y todas con usos distintos, con ritos distintos. La segunda evidencia es de carácter arqueológico, histórico. Es en México que encontramos los restos más antiguos de maíz. Provienen en particular de cuevas donde los materiales vegetales se mantienen deshidratados, no fosilizados, y que por ende no se pudren con el paso del tiempo, dada la erosión o el estado de deshidratación en el cual se mantienen por milenios. Principalmente están en el valle de Tehuacán, pero también en la región de Mitla, en Oaxaca. Se han encontrado vestigios como este. Esto es un pequeño lote de maíz de 4 centímetros de largo, entero. Tenía menos de 45 semillas y tiene 5.300 años de antigüedad. Y finalmente, bueno, quiero presentarles a Ángel García Cook, de quien hablaré un poquitito más adelante, que fue estudiante del arqueólogo mítico norteamericano que en los años 60 excavó estas cuevas. El nombre de este arqueólogo es Richard McNish, y en el mundo de la arqueobotánica, pues es una figura legendaria, todo un personaje que decidió estudiar el origen de las plantas mesoamericanas, encontrando en Tehuacán condiciones que preservaban los restos vegetales orgánicos y que permitiera que se estudiara. Ángel García Cook fue su estudiante y adquirió de él todas las técnicas que se utilizaban para excavar esas cuevas. Y el tercer tipo de evidencias son genéticas. Datan de un grupo también mítico, que todos los genetistas respetamos mucho, de los años 30 en los Estados Unidos, con su profesor principal, Rollin Emerson, y no menos de 2 premios Nobel que surgen de este grupo. Uno de ellos, Barbara McClintock, quien fue la descubridora de elementos móviles en el ADN de los seres vivos, y George Biddle, que fue quien por primera vez mostró que si cruzábamos al teocintle con maíz, se obtenían plantas completamente fértiles y en las cuales las unidades básicas de la información genética, que son los cromosomas, se apareaban perfectamente como si fueran hermanos, como si pertenecieran a la misma especie, demostrando que efectivamente genéticamente hay una cercanía muy estrecha entre el maíz y el teocintle. De manera más reciente, grupos norteamericanos ambos han hecho filogenias, se han puesto a ver qué relación genética hay entre las poblaciones de maíz más importantes del continente americano, en particular todas las razas mexicanas, y las poblaciones de teocintles que crecen actualmente en el centro de México y en Centroamérica. Dándose cuenta, y esto es lo que estas representaciones permiten ver, que todos los maíces, aquí todas estas ramas que ves, representan diferentes razas de maíz. Pueden ver que todas se agrupan juntas, lo que indica que están estrechamente relacionadas genéticamente. Y lo que tienen a partir de aquí son teocintles, son poblaciones de teocintles. Entonces, todos los maíces se unen a los teocintles por una sola rama. Lo que indica, primero, que están fuertemente relacionados, y segundo, que el evento de origen fue único. Es decir, que todos los maíces provienen de un mismo evento de origen que surgió en particular de una serie de teocintles que actualmente se encuentran en las riberas del río Balsas, de ahí que lo llamemos el teocintle del Balsas. Entonces, estos datos, uno, demuestran que el teocintle que más se parece a todo el maíz es el teocintle del Balsas, y dos, que efectivamente el evento de origen del cual surge el maíz inicialmente fue único. También con relojes moleculares podemos estimar de cuándo data ese evento, con cierto margen, con un cierto porcentaje de error.
Entonces los relojes moleculares muestran que el evento data de hace alrededor de 9.000 años. Esas son las estimaciones. Lo que en tiempos evolutivos no es tanto. No estamos hablando de cientos de miles de años, mucho menos de millones de años, como sería la historia de la humanidad. Estamos hablando de una historia muy reciente en términos evolutivos, de inicios del Holoceno, 9.000 años. Cuando vemos dónde se encuentran actualmente las poblaciones de teocintle que más se parecen a todo el maíz actual, nos damos cuenta que están en algunos de los afluentes del Balsas, en particular del río Temascaltepec, en lo que sería tierra caliente, sumamente difícil de entrar ahorita por las condiciones de inseguridad que prevalecen en la zona, donde convergen los estados de Guerrero, Michoacán y el Estado de México. Entonces, ahí están actualmente las poblaciones de teocintle que más se parecen a todo el maíz del continente, lo que sugiere que el evento de origen pudo haberse dado en esa vecindad geográfica. Existen algunos genes que cuando los interrumpimos, cuando los descomponemos o los activamos de manera artificial, hacen que el maíz se parezca al teocintle mucho, lo que nos da a entender que jugaron un papel importante en el proceso de transición del teocintle al maíz. Este es uno de ellos, se llama TB1, y pueden ver que cuando descomponemos este gen en el maíz, la planta adquiere un porte de teocintle, empieza a formar ramificaciones laterales con inflorescencias en cada una de ellas, y por lo tanto se entiende que este gen fue importante para el proceso de domesticación, que de manera empírica la selección favoreció algunas variantes probablemente de este gen. El otro gen interesante se llama TGA1, y lo que pasa es que cuando tomamos la versión de maíz de ese gen y la activamos en teocintle, esa famosa cápsula que pone cubierta la semilla de teocintle desaparece un poco, se vuelve más blanda y se vuelve menos grande, lo que sugiere que tuviese algo que ver con la desaparición de la cápsula que impide que nos podamos comer el teocintle. Estos son los conocimientos actuales, y creo que estarán de acuerdo conmigo que las preguntas que yo considero más interesantes y más trascendentes no han sido respuestas, y hay una enorme oportunidad para contribuir desde México a responderlas. ¿Por qué las poblaciones humanas del centro de México se interesaron en el teocintle del Balsas? Mis estudiantes me corrigen mi diapositiva y siempre cometo el mismo error. Me dicen que por qué se escribe separado, y tienen toda la razón. ¿Por qué las poblaciones humanas del centro de México se interesaron en el teocintle? ¿Cuáles fueron los cambios iniciales que sufrió el teocintle para convertirse poco a poco en maíz? No lo sabemos. Comenzaron nuestros ancestros a cultivar teocintle hace aproximadamente 9.000 años y lentamente comenzó el proceso de selección de rasgos, es decir, tenían un interés genuino en el teocintle como tal. Era una planta que se empezó a cultivar y a partir de ahí poco a poco inició el proceso de domesticación, o más bien pudieron aparecer cambios espontáneos en el teocintle que al atraer la atención humana constituyeron la base del interés inicial y la domesticación subsecuente. Es decir, a lo mejor hubo cambios espontáneos, naturales, sobre los cuales, después de haber sido identificados por poblaciones humanas, empezó el interés sobre esta planta. Esa es la gran disyuntiva. Hace algunos años, 10 para ser exactos, formamos un equipo en el CIMBESTAB para descifrar el genoma de una de las razas del maíz mexicano, el maíz palomero, en particular porque era un genoma más chico que los demás, lo que nos abarataba los costos de secuenciación considerablemente en aquel entonces, y porque además era una de las razas más primigenias, más ancestrales en términos de lo que sería la historia de las 59 razas de México. Y este genoma nos permitió por primera vez hacer genoma comparativa, es decir, empezar a comparar los genes de la raza mexicana con los genes de otros maíces que estaban siendo secuenciados en los Estados Unidos. Entonces déjenme explicarles un poco cuál es la estrategia, porque es bastante astuta, que usamos para buscar genes que hayan sido afectados por la domesticación. Es decir, genes que controlen rasgos que tengan algo que ver con estos cambios que el teocintle sufrió. Porque pues el maíz tiene una multitud de genes, tiene más de 50.000.
Entonces es buscar un poco como una aguja en un pajar. La idea es encontrar aquellos que fueran importantes para el proceso de domesticación. Entonces, imagínense que las poblaciones de teocintle que crecían en el centro de México hace 9,000 años, pues venían de chile y de manteca, había de todos sabores, venían con diferentes variantes. En términos genéticos les llamamos alelos. Si yo tengo un gen que controla una característica visible importante que fue seleccionada por los humanos, ese gen en los teocintles que crecían en México hace 9,000 años, pues vendrían en diferentes sabores. Los podemos imaginar por estas bolitas de color. Pero solo una de esas variantes de ese gen, solo uno de los sabores, es la que diera el rasgo interesante para las poblaciones humanas. Todas las demás no. Es decir, podemos imaginar una mujer, porque yo creo que son mucho más perspicaces para saber qué es lo que hay que comer, que hubiera encontrado una variante en la población de teocintle que tenía algo interesante. Quizá estas cápsulas habían desaparecido, o quizá producía más semillas. No tenemos la menor idea qué fue lo que vio, pero lo que sí sabemos es que la variante de ese gen fue la que fue seleccionada. La planta que la tenía, o las plantas que la tenían, fueron aisladas de su población inicial y puestas en la vecindad de la comunidad. Y al hacer eso, lo que hizo fue que todas las demás variantes empezaran a desaparecer de la descendencia de esas plantas, de las hijas. Seleccionó una variante y dejó fuera todas las demás, de manera empírica. Y por ende, para ese gen, si ahora lo vemos en las razas de maíz presentes, actuales, encontraríamos que la secuencia a nivel del ADN es exactamente la misma. Es decir, habría una pérdida de la variabilidad genética, de la diversidad genética en ese gen que fue seleccionado. Y por ende, todas las variedades modernas del siglo XX, pues también habrían tenido esa pérdida, porque todas provienen de las razas ancestrales. Entonces es una especie de depuración genética lo que la domesticación causa. Y no necesito ser un genio para entender entonces que si yo puedo comparar la secuencia de genes en las razas a las secuencias de las variedades actuales y encontrar letras que son exactamente idénticas para ese gen en todas, estoy en presencia de un candidato importante que fue afectado por el proceso de domesticación. Esa es la lógica que seguimos. Entonces, cuando hicimos eso, nos llevamos una sorpresa, algo que realmente no nos esperábamos. Una de los grupos de genes que más apareció son aquellos que responden a retos ambientales a las plantas, a la planta. O sea, hay que recordar que las plantas son organismos sésiles, no se pueden mover para adaptarse al medio ambiente como nosotros, están siempre en su mismo sitio. Y por ende han encontrado una panoplia de mecanismos para responder a estos retos ambientales, para adaptarse a ellos. Lo hacen a través de procesos de activación de genes. Entonces, cuando empezamos a ver aquellos genes que tenían tendencia a haber sido afectados por la domesticación, haciendo exactamente lo que les expliqué, nos dimos cuenta que había una cantidad importante que son genes de respuesta a retos ambientales, en particular a la presencia de metales pesados en el suelo. Entonces, estos genes se activan para formar proteínas de membrana que destoxifican a las raíces cuando está creciendo en presencia de cationes pesados, zinc, plomo, molibdeno, cadmio. Son todos metales que afectan la homeostasis de las células vegetales que la planta debe excretar, debe de sacar rápidamente. Entonces estos genes forman proteínas en las membranas que permiten de manera activa sacar estos cationes para que no contamine a la planta y cree problemas genéticos importantes, porque pues sabemos que pueden tener actividad mutagénica. Entonces esto nos dejó un poco perplejos, no era el tipo de genes que esperábamos, porque evidentemente no creemos que hace 9,000 años o 5,000 años hubiera posibilidades de entender la importancia que estos genes podrían tener para el crecimiento de la planta. Debe de haber sido algo empírico. Estas son las famosas proteínas de membrana de las que les acabo de describir.
Hemos visto ahora que estos genes, efectivamente, 2 de ellos son bastante conocidos en Arabidopsis, otra planta, controlan este tipo de proteínas, por lo tanto están activos en maíz, no son genes que estuvieran apagados y manteniéndose quiescentes. Y la pregunta es, ¿qué podría esto significar? Bueno, hace 9.000 años o 5.000 años la Comisión Federal de Electricidad no existía. Es la principal contaminante, como lo saben, de los suelos de México en términos de metales pesados, pero lo que sí existían eran los volcanes. Y la principal fuente de metales pesados edafológica son los volcanes, de manera directa o indirecta, ya sea a través de flujos hidrotermales, principalmente, o de depósitos de ceniza en suelo, en agua o directamente en la vegetación. Entonces, la hipótesis que estamos haciendo es que quizá la actividad volcánica del centro de México jugó un papel importante en el proceso de origen del maíz. Como probablemente saben, tenemos el cinturón volcánico transmexicano, que es una serie de volcanes que cruzan de este en oeste de manera lineal el centro de México. En particular, el Nevado de Toluca está a escasos 60 kilómetros del área que les delimité, donde están actualmente las poblaciones de Teocintle, que más se parecen a todos los maíces actuales y donde pudo haberse dado el evento de origen. Entonces nos pusimos a estudiar con la gente del UNAM la historia eruptiva del Nevado de Toluca. Y a decir de los expertos, platicando con José Luis Macías, que está en el Instituto de Geofísica del UNAM, lo que se sabe es que las últimas 3 erupciones del Nevado ocurrieron hace 12.100, 10.500 y 8.500 años. Entonces parecen coincidir temporalmente con el tiempo estimado de los relojes moleculares del inicio de la transición del Teocintle al maíz. La inestabilidad climática en esos tiempos era fuerte, es decir, la actividad volcánica efectivamente causó cambios importantes en la vegetación que prevalecía en aquellos años. Entonces podríamos emitir 2 tipos de escenarios, 2 hipótesis especulativas que me atrevo a compartir con ustedes para abrir la discusión. La primera sería una situación en la cual ya existía un maíz ancestral, vamos a llamarlo un protomaíz, el evento de origen ya había ocurrido y las poblaciones ancestrales se asentaron en suelos volcánicos, sin darse cuenta que efectivamente eso provocaba un estrés abiótico a la planta y que las variantes más adaptadas a esos suelos hubieran sido las que se preferieran o las que prevalecieran a medida que el tiempo pasara y la selección humana se hubiera ejercido sobre ellas. El segundo escenario sería aquel en el cual la actividad volcánica hubiera realmente influenciado el evento de origen, es decir, que quizá la actividad volcánica causara una devastación en poblaciones de Teocintle, que la sobrevivencia de algunos genotipos mejor adaptados fuera la que se hubiera mantenido, que quizá hubiera cambios morfológicos en el Teocintle que ocurrieran, mutaciones, dando lugar a cambios visibles, interesantes, que hubieran vuelto la planta más adaptable a las necesidades humanas y que a partir de ahí empezara el proceso de domesticación. Entonces, para poder empezar a contestar estas preguntas y saber qué escenario prevalecía, pues nos vimos obligados a tratar de ser multidisciplinarios. Nos empujó a la multidisciplinaridad, nos gritaba, no puedes hacer esto solo, tú, pobre genetista, pinche genetista, metido ahí en el laboratorio, tienes que ir a buscar a los expertos. Entonces, nos juntamos con el INAH para obtener la posibilidad, autorizaciones y la expertise de regresar a las famosas cuevas de Tehuacán, a buscar muestras inalteradas que nos permitieran extraer el ADN y a partir de ahí saber cuál es el estado que guardan estos genes hace 5.000 años, en qué estado estaban. ¿Estaban ya afectados por el proceso de domesticación o no? Entonces lo que hicimos fue reclutar a Ángel García Cook, que se volvió un aliado importantísimo. El joven estudiante de McNish se había convertido en un hombre de 70 años,
a quien le apasionó la idea de regresar a las cuevas donde se había formado. Él estaba en un sitio arqueológico al fondo del estado de Puebla, casi Veracruz, que es el sitio de Cantona, si alguien desde por ahí quizá lo conoce, sitio importante, grande, una ciudad del tamaño de Teotihuacán, que fue la gran pasión de Ángel. Pero cuando fuimos a buscarlo, después de batallar para encontrarlo, se volvió loco con la idea de ayudarnos a volver a cavar las cuevas. Ahora sí, con todas las medidas de seguridad que permitieran garantizar que no estábamos contaminando las muestras antiguas con ADN moderno de maíz. Y como manejamos maíz en el laboratorio, pues todos los días hubo que cubrirse bien para evitar que efectivamente a la hora de publicar los resultados se nos pudiera reprochar que estábamos en realidad secuenciando ADN moderno. Entonces, a raíz de estas exploraciones en el 2013 y 2015, pues tuvimos la enorme fortuna, primero, que los arqueólogos de hace 50 y tantos años tenían la generosidad de no cavar toda la cueva. Estaban pensando en las futuras generaciones, no se acababan la cueva. Entonces Ángel sabía perfectamente en qué cuadrantes había posibilidad todavía de encontrar restos arqueobotánicos que permanecieran inalterados. Y tuvimos entonces, sí, la enorme fortuna de encontrar pues una cantidad considerable de restos de varios cultivos. La calabaza, porque cada uno de ellos los hemos fechado ahora con técnicas modernas de aceleración, es mass spectrometry, accelerated mass spectrometry, espectrometría de masas acoplada a un acelerador de partículas, que permite utilizar muy pequeñas porciones de tejido para fecharlo directamente, cosa que no se podía hacer 50 años atrás. Entonces encontramos semillas de calabaza, que son las más antiguas de los restos que tenemos, de 12.000 años, y maíces que fecharon a 5.300, que corresponden a las épocas más antiguas que ya se habían encontrado de maíz en Tehuacán. Entonces, una colección importante de diferentes especímenes de maíz, van desde 5.300 a 1.000 años, lo que nos permite tener una temporalidad y una escala evolutiva de comparación importante. Y con el apoyo de mi queridísimo colega y amigo Rafa Montiel, con quien hemos hecho un grupo muy estrecho, pues establecimos las condiciones para hacer extracciones de ADN en Langerio. Tenemos un laboratorio de DNA antiguo que dirige Rafael, que se formó en los laboratorios europeos y regresó generosamente a México para empezar a apoyarnos en Langerio, y estableció las técnicas necesarias para poder extraer ADN de estas muestras. A partir de ahí, lo que podemos hacer pues son comparaciones genéticas con la ayuda de estudiantes que le entran con mucho entusiasmo, de manera pionera, a establecer estas metodologías en México. Entonces, ¿en qué consisten estas comparaciones? Consisten en encontrar todas las variantes que cuando uno secuencia ADN antiguo, lo que obtiene es una pedacería. No tenemos el genoma completo, no tenemos todo el ADN descifrado. Es igualito que volver a armar una vasija que hubiéramos encontrado despedazada. Requerimos poder armar la vasija, es decir, encontrar la manera en que van esos pedazos juntos para reconstruir genes, a veces pedazos de genes, a veces genes completos de la planta hace 5.300 años. Una vez que tenemos esas secuencias, pues se vuelve trivial poder compararlas a las secuencias de los genes actuales y ver qué tanto se parecen o qué tanto cambian. Entonces, cuando hicimos un árbol para comparar el ADN de las dos muestras para las cuales pudimos obtener suficiente ADN y compararlo con los teocintles actuales y los maíces actuales, inmediatamente nos dimos cuenta que no agrupaba ni con los teocintles, pero tampoco con los maíces. Entonces, esto nos indica que hace 5.300 años el maíz de Tehuacán no había terminado su proceso de domesticación. Todavía era lo suficientemente distinto al maíz actual como para no agruparse en las ramas rojas. Y cuando vemos genes individuales como el TB1 que les mostraba, podemos determinar que en ese caso, sí, el gen ya había sufrido por completo los cambios que hacen diferente al teocintle del maíz. Por lo tanto, predecir que la planta de 5.300 años ya tenía un porte maicero, no tenía todas estas ramificaciones.
En contraste, el gen TGA1, que ven un poquito chico aquí abajo, se darán cuenta que todavía tiene variantes genéticas propias del teocintle, que no están en los maíces actuales, lo que indica que no había terminado todavía su proceso de depuración genética. Quizá las glumas, esta capa rígida que cubría estos genes, no estaba todavía completamente reabsorbida y había necesidad a lo mejor de quitarla parcialmente, no lo sabemos. El caso es que este maíz no estaba completamente domesticado hace 5.300 años, lo que fue la primera evidencia de que el proceso de domesticación fue más gradual de lo que se pensaba. Muchas veces se pensaban los genetistas que debió de darse hace 9.000 años y que para 8.000 años ya teníamos un maíz completamente domesticado. No es así. 5.300 años atrás todavía había cosas que mejorarle a este intermedio de maíz. Y se preguntarán, ¿qué onda con los genes de metales pesados? Pues tuvimos la suerte de encontrar secuencias para uno de ellos, para el gen y para sus alrededores. Y lo que descubrimos es que la variante genética de este gen y de sus alrededores es exactamente la que prevalece. La ven aquí en azul, cada uno es uno, aquí cada rayita que ven representa una letra distinta de esta región del genoma de maíz. Y el gen está aquí en colorado, pueden ver que nos damos a la tarea de buscar qué tanto varía también su vecindad, y en todos estos sitios la variante que prevalece es la que prevalece también en los maíces. No encontramos ninguna de las variantes que son propias del teocintle aquí en amarillo o en verde, lo que significa que hace 5.300 años este gen sí ya estaba completamente depurado como TB1 en el maíz de Tehuacán, y que por ende los efectos de origen o domesticatorios ocurrieron antes. Y sigue abierta la posibilidad que la actividad volcánica de inicios del Holoceno, quizá ligada al Nevado de Toluca, haya tenido un efecto sobre el proceso de transición a maíz a teocintle. Entonces, esto nos lleva ahora otra vez a buscar multidisciplina, pero en el terreno de la reconstrucción tridimensional y análisis de imágenes, análisis predictivo. Entonces, unimos esfuerzos con dos grupos norteamericanos que han desarrollado tecnologías para observar muestras sin deteriorarlas. El INAH es receloso a morir de las muestras, con toda razón, consideran que son patrimonio nacional. Aunque sea un pedacito raquítico de una planta de maíz que encontraste tirado como desecho en una cueva, es sin duda alguna una parte muy importante del patrimonio nacional. Entonces dicen, bueno, no van a poder destruir las muestras como se les dé la gana, vamos a tener que trabajar juntos y ver cuáles sí y cuáles no. Hay una colección muy importante de raíces en la colección del INAH, y resulta que Christoph, este joven investigador, desarrolló ahora métodos de rayos X de alta resolución que nos permiten ver con muchísima definición el interior de las raíces de maíz para ver si podemos encontrar rasgos que sugieran que fueron afectadas por efectos edafológicos que tengan que ver con los metales pesados. Al mismo tiempo, colaboramos con este señor que se llama Jonathan Lynch, que desarrolló un método de tomografía láser para raíces. Entonces, en este caso sí es un método destructivo. Tomamos máximo 1 centímetro de longitud de una de las raíces secundarias que tiene la muestra. Y el láser lo que va haciendo es quemando todo resto con el que se enfrenta transversalmente, ligado a un lente de alta resolución, y va haciendo la digitalización de cada una de las estructuras que encuentra, lo que nos permite medir. Y no teníamos la menor idea de qué grado de deterioro podríamos tener en esta muestra. Entonces lo empezamos a hacer con muestras piloto, vimos que funcionaban y nos fuimos ahora sí a trabajar con las muestras de 5.300 años. Y la sorpresa que nos llevamos es que la resolución es extraordinaria. O sea, a pesar de que las muestras tienen 5.300 años, la preservación del tejido interno en raíces secundarias es de una calidad que nos deja perplejos. Podemos reconocer pues todas las estructuras de una raíz de monocotiledonia, que es a la que pertenece el maíz. No les voy a describir los detalles,
pero en sí pueden ver que la resolución es a nivel unicelular. Entonces, aquellos a los que nos interesa el desarrollo de plantas, podemos reconocer sin ningún problema los haces vasculares donde circula la savia mineral, los haces vasculares donde circula la savia orgánica, y hacer mediciones de estos parámetros para ver cómo se comparan a las muestras actuales. Podemos hacer reconstrucción tridimensional, no sé si le puede dar clic, a lo mejor yo no lo puedo hacer. Entonces hicimos una reconstrucción tridimensional de este cabo de raíz, de este segmento de 5.300 años. Nos encantaría que el Museo de Antropología algún día la muestre. Y lo que nos permite ver es que hay continuidad. Es decir, los haces, van a ver ahora que la cámara entra por uno de los haces de Gilema y cómo el canal, el tubo, pues está perfectamente definido por espacio de 1 centímetro, a veces con cierto deterioro, pero salimos limpios del otro lado. Entonces podemos hacer análisis de volúmenes también y ver si efectivamente los volúmenes conductores han cambiado entre el teocintle y el maíz. Gracias, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Resulta que cuando nos dimos a la tarea de comparar raíces de teocintle a raíces de maíz para saber cuáles eran las principales diferencias, no encontramos muchas. Encontramos dos que son significativas. Una es el área total de vasos conductores de savia mineral, de Gilema, y la otra es el número de raíces seminales que tienen las plantas. Entonces hay que saber que las raíces seminales son pequeñas raíces que surgen de la posición que ocupaba la semilla cuando germina. Entonces son de las primeras raíces que forma la planta, son importantes para la nutrición inicial de la plántula, de los estados, digamos, más iniciales de germinación de una planta de maíz. Y como pueden ver, el número de raíces seminales que tiene el maíz comparado al teocintle, aquí tienen en amarillo 161 poblaciones de razas de maíz comparadas a alrededor de 65 poblaciones de teocintle. Y en el eje de las Y's tienen el número de raíces seminales, en el de las X el número de raíces coronarias, que son estas raíces más poderosas de anclaje que la planta usa para afianzarse al suelo. Entonces, en términos de raíces coronarias, ven que la distribución del número que tiene el teocintle pues es muy equivalente a la del maíz, no nos permite distinguirlas. Pero en el eje de las Y's, el número de raíces seminales es significativamente distinto. Los teocintles tienen tendencia a tener pocas raíces seminales o no tener raíces seminales, mientras que los maíces tienen un número considerable de ellas. Entonces, con estos métodos nos dimos a la tarea de ver si efectivamente podíamos encontrar en las muestras del Instituto Nacional de Antropología cabos de raíz que tuvieran lo que llamamos el nodo escutelar, a partir del cual surgen las raíces seminales. Para nuestra bendición y para la bendición de Iván López, que es el estudiante de maestría que está trabajando en este proyecto, de 15 especímenes que tenía Gina y 2 que teníamos nosotros, hubo solo uno que tiene todavía el nodo escutelar. Todos los demás no está presente. Como se produce en etapas muy tempranas, pues las muestras lo perdieron, están seccionados. Encontramos raíces coronarias, pero no encontramos la presencia del nudo escutelar, que es determinante para saber si tenían raíces seminales o no. Y para nuestra sorpresa, la única raíz que hemos encontrado no tiene rastros de raíces seminales. A pesar de que es maíz, porque secuenciamos parte de su ADN y claramente es maíz y no teocintle, pues no tiene ningún rastro de que efectivamente haya tenido raíces seminales. En las poblaciones que hemos rastreado actuales no tenemos una sola que no muestre presencia de raíces seminales. La distribución de los maíces no llega a tener representantes en las cuales las raíces seminales estén ausentes. Claro, es una primera evidencia, no tenemos más en este momento, sin embargo nos vemos obligados a ubicar la muestra antigua claramente en el terreno de los teocintles, lo que sugiere que quizá este rasgo sería un rasgo domesticatorio tardío, que efectivamente las plantas de maíz adquirieron la capacidad de formar raíces seminales tarde durante el proceso de domesticación. Al día de hoy no todavía ningún rasgo domesticatorio identificado.
por la comunidad científica como importante en esta transición. Déjenme resumirles un poco lo que les he dicho. Antes de resumirles, déjenme enseñarles un modelo de cómo estamos pensando actualmente que pudo haber aparecido el maíz, al menos para que se lo lleven a casa en el marco de la